Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. César Gómez Cordero, gracias por acompañarnos. Buenos días, y estábamos comentando este nuevo capítulo en el juicio o en el prejuicio, pre-juicio al presidente de la República, porque los socialcristianos de ayer denuncian que hay intentos de compras de conciencia. No dan los nombres, no dicen nada, y el gobierno dice, o la bancada oficialista dice, lo que pasa es que están perdiendo apoyo y por eso empiezan ya a hacer acusaciones sin fundamento. ¿Qué le parece a usted este nuevo capítulo? Buen día. Muy buen día, un placer estar con ustedes, Milton, Verónica, con toda su directa audiencia en Radio Sucesos. Yo considero que esto simplemente es algo que se esperaba, es casi que una costumbre, es un espasmo muscular, es una reacción, o sea, el fantasma del hombre de maletín, y de hecho la presencia real del hombre de maletín en ese palacio ha estado desde que lo construyó Ponce Enríquez, ¿ya? Ahora, sí considero la posibilidad de que simplemente el gobierno esté usando la estrategia más sencilla y limpia posible, es acercarse a los asambleístas y decirles, señores, ustedes tienen pocas oportunidades de ser reelegidos, si me tientan les pongo la muerte cruzada, y con la muerte cruzada pierden sus escaños, y no solo eso, decirle a sus líderes, a sus jefes de bancadas, a los líderes de partido, ustedes pierden su cuota de poder perdiendo la mayoría de su bloque y ya no pueden cabildear. Y claro, eso les basta y sobra para decir extorsión, extorsión. Y aunque podemos discutir la moralidad de eso, ilegal e inconstitucional, no es decirles, oye, yo puedo plantear la muerte cruzada y puede pasar esto con tus perspectivas electorales. En todo caso, ahora simplemente se habla sin mayor evidencia, pero era una acusación que no creo que sorprenda a nadie porque siempre se da. Entonces, en este momento empiezan a ver esos juegos que además creo que son perfectamente legítimos. El ministro de Gobierno debe estar buscando alguna forma de convencer a los asambleístas de que no voten por el juicio político. Creo que ese es un juego político absolutamente lícito, mientras no empieces a dar plata o a ofrecerla, a regalar hospitales o cargos públicos, etcétera. Hasta ahí la normalidad, digamos. Totalmente de acuerdo, y ese es el miedo, creo que todo buen ciudadano, es que empieza a ver lo que también hemos visto históricamente, y no en historia muy vieja tampoco, el reparto de las instituciones públicas y de cargos. Ahora hay que recordar que esto no solamente se da a la hora de que un ejecutivo tenga que acercarse al legislativo y conseguir votos. Aquí el manejo del reparto y los diezmos es una práctica común de las bancadas siempre, en todos los partidos. Entonces, de nuevo, hay que entender que esto no es un momento particular en ese sentido. Se exacerba todo este tema, pero este tipo de prácticas son parte, lamentablemente, de la política nacional y hay que condenarlas como tales. Ahora, de nuevo insistiendo, por ahora solamente hay los antecedentes, las acusaciones, pero evidencia de que se dé un tipo de negociación así ahora, no tenemos aún. ¿En qué estado estamos en la delicada situación política del país en este momento? ¿En un estado de hospitalización, en uno de terapia intensiva o en uno de santos óleos? Yo creo que el gobierno ya empieza a oler a podrido, no necesariamente a muerto, pero tiene que empezar a reaccionar, ¿ah? Viene la gangrena y hay que amputar. Y siento que, primero que todo, no ha hecho esas amputaciones necesarias. Venimos muchos desde antes de esta crisis, de hace meses, diciendo que era necesario que el gobierno cambie a los ministros del área económica y social, ponga ministros que puedan ejecutar, ponga ministros que lleven el presupuesto y no lo de corriente, sino de inversión, y hagan trabajo estratégico a la hora de hacer obras, es decir, obras que lleguen a segmentos de la población que lo puedan recibir de manera concentrada, que se puedan acercar al gobierno, que estas obras sean comunicables con facilidad, que tengan impacto económico importante en las regiones donde atiendan con sus servicios, y sin embargo el gobierno no lo hace. Claro que en este momento es delicado porque una salida de muchos ministros puede ser el mensaje equivocado y demostrar cierta debilidad. Hoy una corrida se ha ido medio gabinete, pero ahí tienes un tema. El otro, como he venido diciendo algunas semanas, y creo que muchos analistas comparten mi opinión en esto, el gobierno tiene todavía una salvación, un espacio de maniobra.
y es que, como decía antes, el ministro de gobierno, los operadores de gobierno pueden simplemente acercárseles a ellos y decirles, señores de Pachacutic, digamos incluso que les va bien en las próximas elecciones, digamos que Aiza lo convierte en una personaje electoral y es su candidato. Muchos de ustedes que están peleados con la CONAIE no van a ni siquiera a figurar en listas. Señores de la IDE, ustedes están partidos en tres. Sus estructuras se están deshaciendo. Son una entelequia más que un partido. Y aunque logren reestructurarse y vayan de candidatos, viendo lo que pasó en las elecciones recientes y viendo que no tienen un líder claro, van a tener muchos menos asambleístas. Señores PCC, perdieron Guayaquil, perdieron Guayas, se les han ido muchos cuadros. Muy probablemente van a perder un montón de asambleístas. Y con esa amenaza, lograr convencerlos de que se viren disimuladamente a última hora y que no haya los 92 votos. Esa herramienta, esa apertura la tiene el gobierno, pero depende también de qué, de que el gobierno con sus errores no les provoque otro miedo a los asambleístas. Si los asambleístas piensan que este gobierno cada vez es más insostenible, que el estallido social se viene, puede ser que les parezca menos peligroso que les tiren una muerte cruzada encima a que estén metidos en medio de un estallido por sostener al gobierno. También depende de cómo el gobierno vaya manejando las crisis y miren los escándalos recientes, la muerte de Rubén Cherra sin explicaciones, la muerte de funcionarios de salud. Ese tipo de cosas también complican el panorama del gobierno sin estar relacionados al juicio político. O sea, no directamente. Ahora, César, hablando de esto, ¿cómo llega el presidente Lazo a este juicio político? Y bueno, ¿qué opciones tendría? Porque se habla también de esta muerte cruzada, ¿qué tan beneficioso podría ser, por ejemplo, para, bueno, el gobierno de Lazo y también los ecuatorianos? Generalmente, en la mayoría de las carreras, en la mayoría de las profesiones, y en particular en el análisis político, uno no tiene que ser profeta. Pero yo sí me atrevo a decir que si se van a muerte cruzada, el presidente Lazo, en el momento que estamos, es imposible pensar que se reelija. O sea, la muerte cruzada a este gobierno, como el gobierno de Guillermo Lazo, no lo va a beneficiar, a menos de que quisiese implementar, digamos, esos decretos ley en materia económica urgente. Pero ahí tiene un problema. Una cosa lo favorece, el hecho que esta Corte Constitucional que le aprobaría los decretos es la Corte que le aprobó el juicio político, lo salva de que le digan que es una dictadura porque ya es una Corte que no pueden decirle que no sea imparcial, ¿verdad? No le pueden decir que funciona el gobierno. Pero ¿qué pasa? Digamos que el presidente en muerte cruzada usa esa herramienta. Van a ser probablemente medidas de flexibilización laboral impopulares, por ejemplo, y eso lo que va es a fortalecer a la izquierda, porque la izquierda va a ir con el discurso, elíjanme a mí para deshacer lo que está haciendo Lazo, elijan a mis asambleístas para tener la mayoría y derogar todo esto. Entonces, también incluso si él piensa, bueno, ¿saben qué? Muerte cruzada y tengo 6 meses máximo para hacer todo lo que quise hacer y no podía hacer, tampoco significa que vaya a durar en el tiempo. Y esa es otra cosa que tiene que entender el gobierno nacional. Son las 8:55 de la mañana. Hoy el presidente de la República posesiona a su cuarto secretario de comunicación. Será secretaria, será Wendy Reyes, que tiene una importante trayectoria y experiencia en el tema de la comunicación. Pero otra vez, aquí puede venir el mago Merlín, pero si el presidente Lazo no sabe escuchar, no va a cambiar nada en la comunicación. Uno podría pensar, el que le acepte el cargo de secretario de comunicación debe estar loco, pero siempre queda otra vez, como tú mismo dices, la expectativa y la esperanza de que las cosas puedan mejorar, cambiar y mejorar. Bueno, yo creo que lo interesante en el perfil de Wendy Reyes, ya la veremos en acción, es que ella no solamente es experta en comunicación, es politóloga, o al menos así yo lo leo de su currículum. Y eso le va a ayudar probablemente a tener una perspectiva más seria de lo que está pasando ahí, de las interacciones entre estos actores políticos y cómo la comunicación es una herramienta para informarle de posibilidades de cooperación, informarle de costos en el conflicto a distintos actores políticos, de llegar a los segmentos sociales con los que tú formas coaliciones. Yo creo que eso le da una herramienta poderosa a la nueva secretaria de comunicación, pero concuerdo con usted, Milton, si el presidente no quiere escuchar, y lo peor, si el presidente quiere hablar lo que quiere hablar sin consultar y sin guión, la situación es insalvable. Como dice el analista Pedro Donoso, no cuidan las vocerías, ahí lo cito directo, no cuidan las vocerías. Y miren que, por ejemplo, lo que recientemente hizo el presidente frente al asesinato de el gerente del hospital de Esmeraldas y la directora financiera del hospital del IES, el Toro Maldonado aquí de Guayaquil, que esto era provocado porque están combatiendo a la corrupción y que están habiendo cambios. Un comentario indolente, cínico,
y que no le sirve de mucho, que aparte de ajeno a la realidad, es algo que un buen asesor de comunicación le ha dicho, señor presidente, no hable de eso, no diga que que esto de alguna manera implícita es un logro, y sin embargo lo hizo. Me preocupa que el presidente tiene una visión de las cosas que se infiltra en su comunicación y no le permite tener una vocería clara como presidente de la República. Por ejemplo, César, esas cadenas que ha dado el presidente, las últimas cadenas nacionales, la que se refirió, por ejemplo, al asesinato de su reputación, quizás no fue la más acertada. Sin duda alguna, no solamente por las imágenes de la ciudadanía ahí detrás que confundían, la presencia de la primera dama que confundía y que incluso puede generar cierto nivel de rechazo. El señor presidente, al hablar de su reputación, creo que está revelando algo que yo me he temido, y es que el presidente está ahorita obnubilado en parte por su reputación personal en un nivel que trasciende a la presidencia. ¿Por qué? Recordemos a quién toca este caso. Este caso toca a Hernán Luque, que fue funcionario de su banco, a Danilo Carrera, con quien toma control del banco décadas atrás y lo inicia en su carrera. Y estamos hablando de un presidente, Guillermo Lasso, que cuando lanzó su carrera política, los libros que lanzaba, las charlas que él daba, él montaba una narrativa de yo soy un banquero exitoso, este es mi legado, era un legado público que trasciende a su presidencia. Incluso siendo ganada la presidencia, hubiera sido recordado como, para mucha gente, como ese hombre que vino desde abajo, ayudó a crecer el Banco de Guayaquil, hizo el Banco del Barrio y cuantas cosas más. Pero cuando de repente estos casos de corrupción salpican al cuñado que lo inició en esta carrera, salpica a un ex alto funcionario de su banco, el legado privado, el legado profesional de Guillermo Lasso se ve afectado. Entonces, cuando él dice, están asesinando mi reputación, él no habla de lo que ha pasado entre 2021 y ahora. Él está hablando de que están tocando personajes importantes en toda su carrera y que desdibujan la imagen que él ha querido darle al país de su vida personal. Al final, César, ¿cómo el presidente Lasso, aunque el gobierno empiece a oler a muerto, puede ser a muerto cruzada también, ¿no? ¿Cómo el presidente Lasso se la saca? ¿Cómo el presidente Lasso consigue no ser destituido en la Asamblea Nacional? Todo indicaría que sí, pero todavía cuando no se emita el último voto, nada está dicho. ¿Tiene chance de salvarse? Insisto, como decía al principio, incluso de manera honesta, incluso sin reparto, y que por si acaso estas coaliciones de reparto en países como Brasil, y insisto, siendo malas, son la norma. Él simplemente puede meterle hábilmente miedo a las bancadas débiles, al PSC, a Pachacutic, a la ID y por supuesto a los independientes, y así lograr que no alcance los 92 votos. Pero el problema es que si él se salva, que como insisto es posible, para él salvarse tiene que evitar que empiecen a haber más escándalos que hagan pensar a esos asambleístas que la muerte cruzada es peligrosa, pero es tan peligrosa como quedarme con Lazo. Y lo otro, digamos que de verdad no hay los 92 votos, fracasa el juicio político. Los problemas subyacentes del país, la animadversión que se ha ganado de otros líderes políticos, la presión para su salida van a seguir ahí. Y él va a tener que hacer un cambio muy, muy, muy profundo en toda su política de gobierno, de lo económico a lo social, pasando por la comunicación y todo lo demás, o si no, lo que está haciendo es patear la pelotita y 2, 3 meses después tenemos otro escenario, una potencial destitución con el 130 numeral 2 o un golpe en las calles. Entonces, el problema es ese, ¿se puede salvar? Sí. ¿Es complicado? Sí. ¿Se acaban sus problemas? No. Muchas gracias por el análisis, como siempre, César. Gracias y ten buen día. Igualmente a ustedes, gracias.